Vamos a llevar unos perros que... Directo, que no se ve nada de servín aquí. Tengo que poner aquí otra bicha de esa, de sensor de movimiento. Quede tan claro. Chacho, me tiene esta ventana abierta. Ahora te suelto. Vamos a llevarnos los perros hoy, que... Y tengo que poner los GPS hoy, acordaros. Vamos a poner las baterías y vamos a ponerle... Este campanillo se lo voy a poner a la preferida mía. Este tiene mi nombre ahí, JM. Vamos a poner a la novilla, a la preferida mía mañana. Ese y este le voy a poner a la Pantoja, el que tiene a la Nicanora. Esta es la Pantoja. Esta es la preferida. Que le tengo que poner un nombre a la vaca esa mía, a la novilla esa. Vamos a soltar los perros que he dormido vistiendo en la calle del cura. A las vacas, ¿sabéis qué pasó? Que este es un pueblo de Prestel, aquí hay tanta gente buena. Aquí hay gente muy buena, pero hay 3 o 4. Pues metí las vacas ayer en una de esas, ayer tarde, todas las vacas. Y me fui a ver las alambras de la carretera. Y ahí estaba todo bien. Cuando voy a dejar aquí ya al muchacho de la moto, por si tiene que ir con la moto. Cuando voy a... Estoy cortando uno limpiando la valla para esto, cuando miro el GPS y todas las vacas se habían salido. Y por el regate habían cortado, está toda la alambra cortada. Y no querían anoche entrar para adentro, voy a soltar a los perros, que nos vamos a llevar a los perros. Me quedé. ¿Das cómo entra? Chacho, que me han desaparecido 2 redes. Digo dos pares, 4 redes me han desaparecido. A ver dónde están. Ni aparecen ni 80 euros. 160 euros me han desaparecido. Madre mía. Qué ruina más grande. Voy a llevar los 2. Ya me han ingresado el cheque. He mirado esta mañana la cuenta y tengo las perras del cheque. 3 días. ¿Quieres estar quieto? Sentencia. Aquí va a ir. Ya siento ahora meter las vacas para dentro vosotros, porque a mí ayer no me hacían caso. Pues todas las alambras tienen cortadas, todo el rollo abajo, pues se salieron todas las vacas. Y ya anoche tuve que estar hasta bien de noche y para allí con ellas hasta que se echaron las vacas, se hartaron y las echaron y me vine, porque digo, o sea, cuento vayan para la carretera. La abuela madre que las trajo para acá. Me quedé dormido. Está estrellado el día, la noche. La noche sube por la sierra. Levántate, morenita, levanta. Yo me despierto todo el día a las 4 de la mañana. Shh. Sentencia, tiene muchacho pan ahí y a comerlo. Tienes pienso, vienes a comer pan, si es para los burros. Hay sentencia, la vida que... Qué vida más dura, sentencia. Esto es para los burros. Vamos a meter en el coche para los burros. Tú come pienso. Que comas pienso, sentencia. Mira cómo Bairo está allí comiendo pienso. Para Bairo le pega, tiene miedo. O tú comes de este. Te voy a echar un cachopán, hombre, ya que no quieres comer pienso. No te lo he hecho toque, eso es para la burra, toma. Antiguamente hijo se le echaba a los perros de los pastores. ¿Qué tanto come? Hoy en día le compran hasta zapatinos a los perros. Madre mía, están con los perros. Madre. Zapatinos, chaquetina. Se están muriendo. Ahora viene una crisis. La carne a los políticos. Pues no tenemos políticos ahora metidos. Ahora sí que han entrado unos pocos asesores. No sé si son 4.000. Con todos los gastos pagos. Por favor. Tengo que aguzar esta máquina. Tengo aquí esta máquina.
Está más grande que la otra, si tampoco mi máquina está tan grande. Este campano también lo vamos a... Si le ponemos esta a la pantoja. Le podríamos poner esta a la pantoja. Vamos a poner ese. Come perro. Todos cagares, me tiran todas las cosas para aquí. Ay, Dios mío. Me tiráis todos los cacharros. Todo de la burra para labrar. Come perro. Esta vida es así. Vamos a ver, de desparasitar de las vacas, pues las tengo que desparasitar mañana también, ya que aprovecho, tengo para aquí un poco de líquido. Tengo que comprar más. Y nada más que gasto, me cago en 10. O menos mal que no le echo de comer a las vacas. Si le echaba de comer ya me costaba arruinar. Como tengo que echarle alpaca, entonces ya era mejor arruinarse uno ya. Cago en 10. Si es en líquido, si nada más tengo que gasto, no, las voy a desparasitar porque... Estos años que ha llovido tanto, mejor desparasitar bien. Esto no puede ser. Tengo que comprar otro bicho, esto te vale 100 y pico pavos, ¿eh? Yo desparasitar compro el mejor, porque es que es verdad. Hay muchos parásitos. ¿No ves todos los que tenemos ¿No ves todos los parásitos que tenemos en el Congreso de Leones? Por eso hay que tener un buen desparasitante. No sé cuánto que nos entra aquí la política y la ganadería. Ya, buen 10. Bueno, aquí tengo para las pocas de vacas todavía, me queda. Este uso yo. Bueno, el que me venden, pero que sean buenos, porque es que si no tiras dinero, ¿sabéis? El desparasitar, como no te gastes el desparasitar, te los pasa como nos ha pasado a los españoles. ¿Qué nos ha pasado a los españoles? Pues tenemos un montón de parásitos viviendo de nosotros, claro. No tenemos un buen desparasitante. Pues nada, han metido un montón de políticos a mangonear. Eso se echa por el lomo. Tengo que ir a la oficina veterinaria a buscar unos crotales que me faltan, unos duplicados, y ya traigo otro bote de esto y le echamos a todas las vacas. Y ya quedan aviadas. Ponemos los campanillos y tal hasta la primavera. Que la sangre altera. Pues sí, anoche a las 4 de la mañana miré la cuenta, una cuenta que tenía 60 euros. Creí que tenía 3 euros, tenía 60 y me han ingresado el cheque. 3 días para cobrar un cheque. Madre mía. ¿Cómo habrá quedado el banquero de cansado? Pues esto lo vamos a echar por el lomo a las vacas. Mañana, hoy no. Hoy nos toca rejuntarlas, las vamos a encerrar, que están sueltas por los olivares. No, unos olivares abandonados que están. Las almas caritativas les gusta cortar a las alambras. Oye, que han cortado todas las alambras de la dehesa, pero todas cortadas. Corta las alambras, me ponen ahí todo pintado de líneas amarillas para que no aparque el coche. Esto ya es acoso por el ayuntamiento. Tengo aquí un ayuntamiento que, vamos, no contestan en el papel todavía. Pues esto va para adelante. A mí me da igual. El ayuntamiento tiene dinero para indemnizarme y para pagar daños y perjuicios y para pagarme los intereses y todo. Otra cosa fuera un particular que no tiene un duro. Pero el ayuntamiento tiene perra. Le voy a sacar unas pocas de perra. No, aquí queda todavía bastante. Yo le echo a ojo. Antes le echaba con el dosificador ese. Se echa a ojo y ya está. Siempre las cosas estas hay que echar un poquito más porque los que no tienen callos en las manos echan todo muy exacto y nosotros la gente del campo siempre hay que echar que sobre. La labor nunca quiso miseria y la miseria te lleva a la ruina. Vamos a ir para allá a ver las vacas, que no se ve nada. Esto va a ir... ¡Ay, qué perro, qué vida de perro! Esto lo dejamos aquí. ¡Qué vida de perros te llevas, Bairo! Ni hiela, ni nada. Esto no puede ser, vamos a sentarnos aquí un rato. Pronto van a empezar a helar. Están ladrando los perros. Por la noche oigo lobos. Agua en 10. Fieras del inframundo lo que escucho yo por la noche. Agua en 10. Bairo. Le vais a dar tralla hasta. Esto lo comentan hoy. Anoche se hacían burla de mí, si me metían unas poblados. Déjale.
Tuve que dejar... A ver, ¿qué te ha pasado? Que ayer tuvo pelea otra vez. Ven aquí, Bairo. El perro... Ah, no está bien. Uy, está toda la gente, están para aquí los cuatro, estos de los cuatro, las bechochas. Ay, qué pena dan esos perros, por Dios. Ay, qué pena da Bairo. Ay, qué pena dan. Date cuenta, ellas sí que dan pena, que están escocidas todas que no pueden ni andar. Chacho. Ah. Era los ojos del otro perro, tío. Es que era una zorra para aquí todas las noches. Se mete hasta el pueblo. Si estuviera ahora le echábamos a estos que la partieran por la mitad. Defensa personal. Madre mía, la pena que le dan estos dos perros. Y luego estaba para aquí la Matilde y ninguna socorría. Madre mía, se ha tenido que llevar un seguidor mío. Pero cuánta alma caritativa hay en el mundo, eh. Estos perros que están gordos a trinquete, por Dios. Ellos salen, estos salen de paseo a las 10 de la mañana. Ah, ayer me han traído dos olivos, me ha regalado uno de un vivero. Son olivos de esos que dan, esas aceitunas son de aceite, esas son de aceite. Ayer estaban en la puerta, me ha traído uno de Málaga. Ha comprado aquí una finca un chico de Málaga, un hombre, y está poniendo un olivar súper intensivo. Y el del vivero, que es seguidor mío, le dijo, llévale estos dos al cabrero. Me los han traído ayer, que los vamos a plantar. Este es picual. Es un picual. Y los pondré pues por aquí, por tener olivos andaluces también aquí. Y esos son más... ¡Ay, Dios mío! Y este es un... zanzú, ¿qué es esto? ¿Hay otro qué es? Zanzú es... Pues esto nunca lo he visto. Ya me diréis. Al final voy a hacer aquí un jardín botánico, porque me está mandando media España, árboles de toda España. Y estos son bichos de esto, planta ballena del Proda de esa, también algarrobo. Pues esto es un pienso bueno para el ganado. Me quedé dormido a la celda del cura. Bueno, a mí el autóctono de aquí es buen olivo, el que plantaron los romanos. Manzanilla cacereña. Estos son de adorno, ¿sabéis? Picual y tizanzú. Pues ¿qué cosa será esta? Vamos ahí, pues se pueden levantar las vacas, aunque las vacas están hartas, pero hartas. Me quedé dormida en la banda del cura. Me tengo que poner las botas de agua, me tengo que atravesar el arroyo y las tengo en el coche. Así que nos vamos a ir para allá donde están las vacas. La. Estos perros casi todos los días salen a campo, todos los días. Y te salgan para aquí cualquier de estas pescuezas que llevan a sus chuchos y van a encerrar en casa, salen a las 9:30 de paseo con su perro. Y además ya he venido yo a las 9, ahora cuando venga, que hasta llegaré a las 9 me tengo que ir a buscar el desparasitante y las historias. Y los ato y están, ay, los perritos atados ahí todo el día, ay. Luego ellas dan una vuelta para ahí, se meten el perro en casa hasta por la noche, a tomar por saco. Ay, que los va a matar una vaca, yo le vi que le pegó una patada, lo tengo grabado para denunciarlo. Uy, madre mía, que esa de mi pueblo, esa es que es mala, pero mala, tía. Pobrecito, sentencia, es que le ha puesto hasta el nombre que está sentenciado a muerte. Pues tú verás, va a estar sentenciado a vivir. A buen 10, hasta el nombre ya me quieren denunciar. Las pescuezas estas. Así está ya alguna guerra que vea la gente la realidad de la vida, porque esto ya nos estamos volviendo atrofiados de la cabeza todo. Uy, el perrito. Me dan una pena esos perros. Ella sí que da pena, si la veis. Le dan pena a los perros. Ay, pobre Byron, con lo bonito que es y qué mala vida. Es que vosotros sabéis la que tenemos un día aquí. Aquí hay 3 o 4... Jamás un pueblo se puede hacer una ciudad.
Pasa que aquí hay 4 que van de pueblino que se piensan que son ricas millonarias. Me cago en 10. Sentencia. Esto es para la burra. Para Viriato. Me quedé dormido. Vaya yunta de perro. Ya va a ir como salta para arriba. Ya estaba a ir arriba. Me quedé dormida. Le dije al muchacho que acá andara el coche porque es que no es por nada, pero me está faltando gasoil y no sabemos de qué. La bicha le han quedado seca, la ratona. Le eché gasoil y le han quedado seca. Tengo que poner unas cámaras a ver quién puede ser. Esto no puede ser. Me quedé dormida. Espérate, ¿vosotros creéis que voy a poner el móvil y se ponen a empujar el móvil para afuera los perros? Chucho, buen día la guerra que da. Vamos, sentencia. Ya, ya para allá. Ponte aquí. Pero oye, que voy a poner el móvil y me tira el móvil para el suelo, Ponte aquí. Mira, le he tengo que comprar un mosquetón, 1,50 € me ha costado. Mira lo que vale todo, 1,50 €. Un cacho de hierro doblado, me cago en 10. Te mete aquí la cabeza en su sitio, pero vamos a poner aquí el móvil un momento. Me lo va a tirar porque lo conozco. Hay sentencia. Hasta dicen que te he puesto un nombre porque te voy a matar. Está sentenciado a muerte. Es que está el nombre. Oh. No abortará la tía, macho, me cago en 10. Pero qué gente, por Dios. Que hasta el nombre. Ya le duele hasta el nombre, que es mal nombre. Me cago en 10. Ay, Dios mío. Cago en 10, te da me echa el coche. Entonces beben aquí las Coca-Colas el muchacho y la novia. Que tanta Coca-Colas no, los fichos esos que se beben. Tengo un poco ya como que harto con esta historia. Me quedé dormida. Ando la boca del culo. Ay, Dios mío. Ay, la Miriam Ramos. ¿Dónde está la Miriam Ramos? ¿Dónde está la Miriam Ramos? Chala, Miriam, tienes que hacerte un canal, de YouTube, Miriam. Y tienes que explicar lo que es la mujer de un cabrero. Pues aquí son todas mujeres ganaderas, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que todas las youtubers son ganaderas? Es mentira, los ganaderos son los maridos. Lo que pasa es que se pone la mujer porque te dan más subvención. Entonces he dicho yo a la Miriam, tú tienes que hacer un canal. No hay de ganadera, que van todas de ganadera, porque todas van. Yo soy la ganadera, yo llevo la explotación, yo, y el que está con el ganado es el marido. Entonces he dicho, tú haz un canal y di, yo soy la mujer de un ganadero. De hacer de comer, hacer queso, criar los cabritos pequeños, las cosas que han hecho las mujeres de ganaderos de toda la vida. Es que ahora nos quieren vender la moto de que todas son súper ganaderas. Oh, que sí, que claro que son ganaderas, pero son como la mujer mía, como todas las mujeres de los ganaderos. De hecho, no hay ni una que tenga un canal de YouTube que diga soy la mujer de un ganadero. Tener los niños sola en casa, estar con los niños toda la vida sola, estar sola y los maridos en el campo. Eso es la mujer de un ganadero, que eso es un trabajo brutal. Meriendas, todos los días meriendas, comida, buah. Están todas a vender la moto, de que son todas. Soy la ganadera, yo es que pastoreo las ovejas, pastorea. Madre mía, con las ganaderas estas. Ganaderas en la red. Pero eso lo ha vendido la Comunidad Europea, que ha querido vender para decir que sí, que las mujeres muchas, claro que la mía tenía que cuidar el ganado, pero no están todos los días, que está todos los días el marido. Vamos, eso lo digo yo y te lo dice cualquier ganadero. Que no es ninguna deshonra que diga que haga una mujer un canal de YouTube diciendo yo soy la mujer de un ganadero, voy a explicar lo que es la vida de la mujer de un ganadero. Todas esas cosas que han hecho las mujeres durante cientos de años, y no es malo, pues un trabajo más importante que ninguno. Tener aviada la casa bien aviada, las meriendas y los zagales criados y todo.
Y curar al marido y todas esas cosas han hecho toda la vida las mujeres de los ganaderos, pero como ahora están vendiendo la moto de que son todas ganaderas, claro, todas son ganaderas. Me ha desaparecido la cachera. No sé qué ha pasado. La verdad que no hay cacheras malditas. Ha desaparecido. Es verdad que están todas... No, yo soy la ganadera, soy yo llevo la explotación, pues todas las mujeres hacen eso, pero el que está el 99% del día es el marido. Vamos, que engañemos a la Comunidad Europea me parece bien, para trincar más dinero. Pero de ahí a querernos engañar a los autóctonos, pues no. Todas estas que tienen la explotación a su nombre es por la subvención, que por ser mujer, como vivimos en igualdad, por ser mujer te dan más dinero. Ahora hemos incorporado al muchacho mío, pues si hubiera sido mujer, si se incorpora a Inés le dan 5.000 euros más y más puntos. ¿Qué os pensáis? ¿Que esto es totalmente discriminatorio? Que sí, que las mujeres igual que la mía, mi mujer, claro que todavía está con el ganado, pero que están, ¿quiénes los que están por la noche? Que las mujeres también, pero que el 99% de las horas es el marido. Lo que hay que hacer es mira, todo un canal y explica lo que es la vida de la mujer de un ganadero, de un cabrero. Navidades sola, fiestas solas, comuniones. La mujer mía tiene que ir a comuniones y bodas sola porque tú no te puedes ir, el ganadero está con el ganado. Hospitales sola, la educación de los niños sola, porque el marido no tiene tanto tiempo. El ganado no te lo cuida nadie, no está, tiene que estar el ganadero. Pues eso es la vida de la mujer ganadera, que es más importante que... la ganadería la llevan los dos, y eso es así, el hombre y la mujer, eso es así, de toda la vida. Pero ese cuento de que yo pastoreo, claro que las hay que pastorear, muchas sí, igual que si estoy malo tiene que ir mi mujer, tiene que ir. Pero eso es así. Cuando me llevaron a mí una vez detenido por ese que me robaron el cochino que le pegué una paliza, y al día siguiente yo en el calabozo toda la noche, y al día siguiente me llevaban al juzgado. Yo estaba en Valverde, en los calabozos de Valverde me tiraron a la Guardia Civil. Y al día siguiente tuvo que Miriam ordeñar todas las cabras, ella sola, que no le ayudó nadie. Y después de ordeñar las cabras fue a buscarme a Coria, que me soltaban del juzgado. No pensé que fue nadie a decir, ay Miriam, te voy a ayudar yo. Y los niños chiquininos, el niño tenía 2 años, Inés 1, que los tuvo que quedar en casa solos, irse de noche a ordeñar las cabras. No creas que ni mi padre ni ninguno fue para allá a decir, nosotros te ordeñamos las cabras, tuvo que ir ella sola. Y después de ordeñar las cabras, fueron a buscarme. Eso es la mujer de un ganadero. Como son todas, vamos, todas las que son familias ganaderas. Pero es que el cuento que están haciendo ahora, no, soy yo la que llevo la explotación. La lleva tu marido y tú los dos, pero no me vengas vendiendo la moto, por Dios. Que me parece bien que a Europa hay que sacarle dinero, vale. Pero de ahí a querer... Os voy a decir una cosa, llevo viendo, pero por una luz ahí todas las noches. Tenemos que ir una noche a ver, ahí de los canchales, pues algo tiene que pasar ahí, pues está. Pero tiempo, llevaré, desde antes de verano, todas las noches hay una luz. Anoche cuando venía igual, he dicho, no sé qué puede ser. ¿No es que algún hippie que esté para ahí metido en el monte ese durmiendo o algo? Porque es una luz por allí. Es que ni hay carretera, es ahí mismo, en la sierra. Y la veo todas las noches, anoche cuando vine para arriba tarde, que estaba por lo de las vacas. Esto es así. Esto que corta la alhambra, se piensa que se ríen de mí, me río de ellos. Porque a mí no me cuesta madrugar. A mí no me cuesta madrugar. Sí, que no te puedes ir a ningún sitio porque te sueltan las vacas, vale. ¿Pero qué les pasa a ellos? Mira, uno no ha podido venir a coger las aceitunas. Ahí porque sabe que cuando venga las va a tener conmigo. Vamos, le voy a preguntar yo. Pues un tío que se llevaba bien conmigo, pero sus ansias de envidia les llevó a cortar la alhambra. Corta la alhambra, y no ha podido volver nunca más a su parcela porque tiene miedo. ¿Pero para qué me corta la alhambra, Ahí enfrente está la luz, pues por las mañanas no está, Está toda la noche, vamos, anoche pasé tarde, ya bien tarde, y estaba la luz. Y llevo ya mucho tiempo. Un día pensaba que era alguien que iba a cortar el alambre, he estado mirando, pero la luz no se mueve.
Tiene que ser alguno que se haya para allá montado a vivir en el monte ese. O alguna cosa rara. Es que está todas las noches ahí. Ahí está todas las noches una luz. Una cosa rarísima. Pero vean, por las mañanas no. Por eso tiene que ser alguien que esté para allá acampado. Pero lleva tiempo, porque la llevo lloviendo desde antes de verano. ¿Os dais cuenta esto de la Alhambra? ¿Para qué cortar la Alhambra? Luego tener miedo de que te vas a encontrar conmigo. Yo eso no lo haría. No es como yo voy por todo el pueblo por donde me da la gana y no tengo problema. Porque no le hago nada. Ahora sí, muchachos, las aceitunas por coger. Por cortarme las alambres. Porque tiene miedo. Claro. Me la lía y ahora ¿qué? Así es la vida. Pero es por eso, le entra su ansia. Hay gente muy buena, millones, pero uno malo, por ejemplo, aquí en el pueblo hay 4 malos, son 5, 6, 7 hay. 7 personas malas, los demás son todos buenos, pero esas 7, pues están arruinando el pueblo entero. No solamente a mí, mira, es que mirad los bares, que no hay ni bares, es que no hay nada, es que hay una energía negativa que la gente ya no quiere ni salir al bar. No, es verdad, ¿eh? No hay unión por culpa de 7 personas. Vamos, que yo no les hablo a esos 7, me la traen floja. Porque es una tontería hablarle hola o adiós, porque si le dices buenos días, te preparan una historia. ¿No ves con las vacas mismo están entre al otro? Es que molestan a toda la gente, es que le molestan a los coches. A molestar a los coches, muchachos. Esto es para de comida de ganado. El camino está el que está pasando, otra cosa fuera en una carretera o en un camino como este, que es un camino vecinal, no como eso que es pasto, que está declarado como pasto, que es de la dehesa del pueblo. Lo que pasa es que en vez de poner la valla aquí arriba, la han puesto allá abajo, pero eso son pastos comunales. Y me lo dice el mayor estafador de la seguridad social y de la agencia tributaria del pueblo, el mayor estafador. Me viene a decir que estorban las vacas a los coches. Madre mía. Así que esa gente está en la plaza, escuchan en la tienda. Ay, pues el otro día estaba para aquí, vino una vaca de Jesús. Y de una vaca empiezan todas las vacas. Pero son esos 7, nadie más. Pero claro, a mí me llegan llamadas de teléfono, me llaman 300.000 gente, un montón de gente. Estaba diciendo fulano que estaban las vacas tuyas para allí, cuando las tu vacas tienen los collares. Cuando no sé qué, así, ya, ¿qué quieres? Es que me aburre la gente. Y con los burros, madre mía, la que me dan con los burros. Cada vez que ven un burro, todo el mundo llamándome. No todo el mundo, un montón de gente. Pero es que hasta me han llamado de Moralea para ir casi. Acá hay un burro, a ver si es tuyo. Digo, sí, todos son míos. Para que las vacas, Tito ya suelta las vacas, que le rompen todas las alambras, esas vacas se escapan de todos lados, por hecha una alpaca para 9 vacas, que es una miseria. Y se le salen por todos los lados. Y vienen a decirme a mí que molestan las vacas a los coches. Madre mía. Madre mía. Antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar una vida nueva, todo quedó atrás. Ostras, ayer hice una pared aquí guapa. Todo quedó atrás. La, 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 la. ¿Os dais cuenta? Por el mero hecho de cortar los alambres, ya tienen miedo, no pueden venir a coger las aceitunas. Y un tío que yo nunca que me llevo bien con él, pero le entra la envidia. Hay gente que le entra Si he visto yo y la mujer mía hemos visto a un hombre rompiéndole el tejado a su hermana. Eso lo hemos visto yo y la Miriam. Cada buen día escuchaba yo como unas tejas sonando ra, y con una vara de barear, un viejo le tiró el tejado a su hermana, le tiró toda la cumbrera. Eso lo he visto yo y la Miriam. Que se llamé yo a la Miriam y yo, ¿tú te crees que esto es normal? Y luego
Otro, eso lo he visto yo también. Con una herbicida le curó todos los arbolitos a otro primo suyo. A buen día, qué maldad hay en el mundo, por Dios. Oye, que quemarle los árboles. Madre mía. Otro no sabe la de máquinas que hay enfrente ahí. Hay un montón de máquinas. Chacho, que meto las vacas y que voy a ver la carretera y cuando miro esta vez salió por aquí. Cago en 10, qué desastre. Qué desastre, por Dios. Bueno, las berrendas, las vileñas no han salido ni los collares. Ya mañana me las llevo todas allá, después de sanear. Aquí todo invierno es más malo que la quina. En las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar. No se ve ni un alma para aquí, ni de día ni de noche. Feliz, feliz en tu día. Eso tienen que hacer es contar la vida de la mujer. No ser la mujer todas ganaderas, que son todas ganaderas. Todas. Sí las hay que son ganaderas, que se les ve, que están negras, no negras, que están quemadas del sol, que tienen callos, vamos, que se les ve que son, que cogen las alpacas, la manera de coger una alpaca se sabe. Pero que tampoco están el 99% del día con el ganado, está el marido. Pero vamos, es que ahora no está con esto de la... De esto, están todos, y luego metiéndose gente que no sabe ni lo que es. A ver cuántos directos hacen a estas horas. O más temprano como lo he hecho yo y de noche. Sí, sí. O no se está bien en el camastro. Buen día. Pues yo que no aguanto la cama, macho, ni en el sofá. Madre mía, madre mía. Aquí han dormido vacas. Bueno, están aquí comiendo ya, mira, ya se han levantado las vacas. Dicen que el ganadero que no coja la vaca tumbada. Mirad, ganadero que no coja la vaca tumbada, ni es ganadero ni es nada. Se acaban de levantar. Vamos a dar aquí el coche. Han dormido aquí arriba. Todos los GPS. Mira, nada más tengo uno puesto, pero vamos. Antes en las guerras podían regresar. O no es verdad, si no coge al ganado tumbado, mal rollo. ¿Cómo las conozco, macho, estas vacas? ¡Suba, suba! Shh, cállate. Shh, cállate. Shh. Shh. De sentencia no sabe. Los campanillos están allá bajo un robledal. Aquí está una. Antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar. Una vida nueva, todo quedó atrás. ¡Toma! 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 ¡Mira bien! ¿Cómo me braman, ¡Mira bien! ¡Toma! Joder, como coja el de la Alhambra. Voy a tener que estarme detenido un par de días, Al final tengo que ir otra vez a los calabozos. Que cada 5 años hay que mandar a algunos para el calabozo, para el hospital, porque si no, esto no puede ser. Date quieto. Dios, qué nervioso se pone este perro, macho. Date quieto. Venga, está suelto. Larga vida al rey. Me tenía que poner la pota, Me voy a mojar si no. ¡Toma! Un día estaba aquí con las vacas, un pedazo de jabalí parecía un oso de grande. Vamos a echarlas para abajo. Esto está para aquí todo, no se ve nada. Estas fincas, si no las conocéis, nunca os metáis porque hay muchos pozos, caéis para un pozo y para ahí quedáis. Ya lo sabéis, autóctono. No se ve en un arrampo. Arriba en el cielo sí, pero para el suelo no se ve nada. Toma, mira bien. Si no sabes por dónde te metes, pues te caes en un pozo y aquí no te encuentras ni las ratas.
Dice, están las vacas para ir sueltas, este para dónde andará. Y si das voces, se piensa que lo estás saludando. ¡Mira! Dios, qué fina las vacas, se han dado vueltas todas para atrás. Ven aquí. ¡Sentencia! ¡Toma! ¡Mira, ve! Ya van para allá, mira. Ganado que es de los pobres, ganado fino. Ahí va la Pantoja con el... ¡Échalos para acá, mira! Ya las echan para acá los perros. Este toconal se vende, aquí un toconal buenísimo lo vende. ¡Vamos, mira! Antes de salir el sol tiene que estar el ganado recogido. No es por nada, es porque todo eso está abandonado, todo eso es un valle todo abandonado. Pero hay que tenerlas recogidas, viene para aquí cualquiera, la ven y luego me están llamando por teléfono todo el mundo. Oye, ¿cómo se enterará la gente, macho? Y el sol, siempre hay que verlo. Ya sabéis que la suerte está a las 7 de la mañana. Ah, buen día, macho. ¿Os podéis creer que anoche que no estaban los perros no fui capaz de echar las vacas para allá? Oye, casi sube los perros y que las empuntan por ir para allá. Buen día. Cuando dicen que el mejor amigo que hay es el perro. Pues la mujer de los ganaderos, pues tiene que hacer, tiene así, siempre están solas y así es la vida. Crían a los hijos solas y todo solo, tienen que ir a los colegios solas y a todas las cosas solas. Luego dicen los riquinos, oh, ese es el padre perfecto. Hoy estaba yo una vez en Madrid, me cago en día, un camionero que había sido taxista. Dice, es que yo me voy a despedir porque voy a tener un hijo y yo quiero estar al lado de mi hijo, Y yo, madre mía, estaba mariposado. Deja lío, hombre, la que no lío que con el parto de la mujer suya. No, yo es que me voy a despedir. Yo sí, o me cojo vacaciones o me despido. Yo voy a estar al lado de mi hijo. Me cago en día, vete a trabajar como un buen tío para que el hijo tío tenga dinero. Oh, tenía que... No me voy a poner las botas porque no... Con el aire no hay rocío. Antes en las guerras podían regresar. Volver. La vida de pastor es la mejor. A las 3 de la mañana salimos mi padre y yo una noche a la feria de Villalcampo con una yegua para vender una potra. Por ir para allá y a las 5 todavía nos quedamos a dormir. A las 5 llegamos a la entrada de Villalcampo. Nos quedamos a dormir ahí hasta que... Era la... Chacho, ¿cómo es posible que anoche las vacas no quieran ir para allá? Y ahora nada más ver los perros azumban por ir para allá. Voy a cerrarles bien y ya me puedo ir a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Ya, visto. Como braman las vacas, Esas no vuelven a salir. Pon un perro en tu vida y te irá mejor. Y ahora aquí. Han estado anoche aquí las vacas, ¿no? Parece que había aquí como una pelea. Mirad. Esto está todo como una pequeña pelea. A que se han escapado las vacas, así zumba y se han venido para acá también. Anoche me dio de aquí, anoche ya, pero de noche a las 9 serían o más. Aquí estaba. Y han quedado unas pocas aquí y otras aquí. Durmiendo. Antes en las guerras podían regresar. Este hombre me ha ofrecido todos estos olivos también. Hoy mismo se los compraba. Buen día.
Pues eso le he hecho a la mira. Tú un canal de YouTube, mira, pero tú ves la vida de la mujer del ganadero, coser, hacer de comer, saber medicina natural y todas esas cosas que hacen las mujeres de los ganaderos, criar el cabra. ¡Zaba! Buen día es como las empunta a los perros, Por las cosas que hacen las mujeres de los ganaderos, criar los cabritinos que no tienen madre y todas esas cosas. Aquí ha pasado algo raro anoche, después de irme yo. Aquí ha pasado algo raro. Aunque se han salido las vacas de bobera ese. Es que ese toro nada viene que a pegarle a los míos. Y mira que no está aquí carretero, que lo tengo con se quedó para allí con la otra. ¡Hey! ¡Mira! ¡Saca! ¡Mira para allí! ¡Hago la madre que te parió! Ven aquí. Pantoa, hermana, para allá, Hostia, que ganas. Aquí ha pasado algo anoche, algo ha pasado. Sé todos los que está. Ahora ya le ha ganado carretero, pero antes siempre le pegaba al carretero. La madre que las trajo para acá. Me he visto al demonio, no me queda para aquí ni una, dale. Y anoche, os lo juro, que anoche las echaba para allá, se me metían en este robledano, querían salir. Y ya las dejo por la mañana temprano con los perros. Porque el muchacho no tenía para bajar, tenía solamente su coche. Porque las llaves de la moto las tenía yo. No iba a meter el coche suyo para aquí, para romperlo por el camino. Le dije, pues déjalo, ya por lo menos traigo yo los perros, si no que los hubiera traído él. ¡Echa para allá, me cago en Dios, el demonio! Tienen corta toda la alhambra, por ahí por toda corta. A ver si la señora alcaldesa da por poner alhambra. Y de ahí que ya la ha roto el portugués. ¡Me cago en 10! En el lobo. Sentencia, empunta las todas por ir para allá. No estoy enreando. A mí una noche dejaba las cabras sueltas, se me escapaban todas las noches, se me iban las. Cuando había luna llena se me cogían las cabras y se me iban. Pues una noche me quedé allí, con una perra que tenía. Se llamaba Chenoa la perra. Cuando a las 12 de la noche se levantan las cabras para irse. Oye, le eché el perro, pero no tienes que hablar, porque si las cabras saben que eres tú, se ríen de ti. O las vacas tienen que no te conozcan la voz. Que el ganado tuyo no sepan que eres tú. Porque el ganadero, el ganado tiene que al ganadero tenerlo de su parte. El ganadero es el que tiene que buscar la candalla. Pero cuando hay que darle un disgusto al ganado, ya han pasado para allá. Hay que hacerlo así. Sin que no te conozcan la voz ni dar voz, ni la lechera perra que han hecho las cabras, la han metido a palos para adentro otra vez. Eso tenéis que tener en cuenta porque el ganado es como un niño chico, como un niño. ¡Echa para allá! ¡Ya! ¿Sabéis? Tú a un niño si le riñes, pero él ve que eres su padre, que no le pegas ni haces daño, el niño se ríe de ti. Pues el ganado, os lo digo yo, que llevo toda la vida con esto, es como un niño. Entonces, que los palos se los dé a alguien que no seas tú, ¿sabéis? Entonces se metieron un disgusto las cabras aquella noche y no volvieron a salirse. Ya se estaban echadas allí toda la noche. En cambio, si las cabras me escuchan, que soy yo, se ríen de mí y dicen, cuando este no está, nos largamos otra vez. Porque ya te conocen la voz. Dicen, va, ya se ha ido el jefe. Y cuando se va el pastor, pues se coge el ganado y se levantan y se largan. Ahora, como tú te escondas para allí, le eches un perro y que no sepan que eres tú, que le metas un buen disgusto, no vuelve. Y Dios, tío, pues por la noche está el demonio. Os lo digo que yo llevo de ganado, nunca se acaba de aprender, pero de estas cosas sé muchas. Vamos a entrar por aquí, porque por ahí hay mucho monte, vamos a cruzar por aquí. En cambio, si el ganado sabe que eres tú,
seres blandos, como yo, que no me gusta maltratar a los animales, pues se ríen de ti. Ahora, si los maltratan los perros, no. Antes en las guerras podía... Joder, macho. Estoy tranquilo. Acá han ido para allá pitando en un minuto con los perros. Ahora acabamos de pasar para allá, cruzamos el arroyo, el cierro para ahí. La he hecho para la portera. No os dais cuenta que una finca trabajada, una perdida, mirad, abandonada, trabajada, abandonada. Está todo abandonándose todo. Y fincas llanas que son completamente llanos. Aquí sí que comían las ovejas. Pero claro, hay que estar con la cachera. Y la cachera no le gustan a estos ovejeros, pues nada. Eso es como si me metieran a mí y me dicen, te vamos a dar un puesto de trabajo muy bueno. Pues no lo quiero porque yo no me gusta trabajar para un jefe, claro. ¿Sabéis? Pero el tema es que yo lo sé, que no me gusta trabajar para un jefe. Lo malo es si te engañas. Vamos a cruzar por ahí también. Yo, por ejemplo, aunque me den el trabajo mejor de España, ya. Siempre tendrás un número y siempre tendrás una nómina. Eso no. Hay que ser un sin nómina. Mira. Échalo para allá. Échalo ahí. Si es carretero. Échalo ahí. Ah, bueno, parece que se han quedado aquí dos vacas. Pues esto del ganado es igual. Como te metas a ganado y no te gusta estar con ellos, no te metas. Yo esta hierba aquí, mirad esto para las ovejas. Esto es para aquí con ellas remachándolas, hay que remachar el ganado. Esto no, esto de abrir la puerta y las ovejas pueden hacer daño. Están aburridas, no comen, no aprovechan las comidas, dando vueltas por todos lados y ya está. Mirad qué casita más bonita aquí en el Alto Abandonado. ¡Echa ahí! Mirad. Una casina que estaba todo hecho de construcciones bonito, que esté todo abandonado. ¡Cago en 10! Tantas para allá, a cojones. ¡Mira! ¡En 10! ¡Estás para allá, mira! ¡Vamos! ¡Cago en 10! Están ya para allí todas. Ay, amigas, ¿qué os pensabais? No es la comida que hay para aquí, para ovejas. Pero para aquí las ovejas ni arriba, las ovejas nada más están todo el día para allí haciendo el daño. Vamos, me cago en 10. Porque el ganado hay que cuidarlo para que aprovechen las comidas y aprovechen las sierras y aprovechen todo. Si no, el ganado pues, y luego también todo el día para allá abandonar sueltas, pues están por todos lados, están aburridas, comen olivos, hacen daño. El ganado hay que tenerlo metido en la DS, se saca por las tardes, ahora invierno, y con 3 horas para aquí pastoreando, 4 horas, después están todo el día sueltas, pues marchan mejor. Échalas para allá, mira. Buen día. Okay. Que no voy a cruzar el arroyo, me voy a mojar, está muy ancho ahí, no tengo paso. Y lo saben las vacas, por eso han parado, es que hay que echarlas para arriba. Y luego ahora voy a entrar por allí abajo y a preparar la alhambra. Ya solo hoy, ya mañana las tengo que llevar. Bueno, hoy, de día, que ahora después me las llevo ya cerca, las meto allí otra vez. Pasa que ayer me faltaba un trozo que tapar bien. Me cago en 10. Mira, cruza sentencia. Échalas para allá, mira. También yo creo que están las vacas estas un poco más asustadas porque no está el toro y faltan algunas. Las he visto que están como asustadas. A la mínima lo te va a reventar una cosa imposible, es porque el toro le da la protección.
¡Mira! ¡Cago en 10! Vamos, sentencia. ¿No cruzas el arroyo o qué? ¡Cago en 10! ¡Mira! Bueno, pues aquí no se ha enterado nada. Nadie ha estado toda la noche las vacas hartándose a comer, no se ha enterado nadie, no se ha enterado nadie, nada más que yo. Lo que pasa en la sierra, se queda en la sierra. Luego los de mi pueblo saltan y me dicen cuando me ven, si anoche estaban las vacas sueltas, digo, ¿cómo no te has enterado? Y dice, me he enterado. Digo, hombre, no te has enterado, si he hecho yo un directo diciéndolo, bobo, si me importa a mí poco. Buen día, es que encima, yo es que con esas me río, pero a tope. ¡Echa para allá, mira! Como vaya para allá, vas a volar las cacheras esta mañana. O no es verdad, vuelan las porras por IP esta mañana. ¡Alegre! Que te estoy viendo. Oye, digo el nombre de la vaca y mira para acá la tía, Mira, pasa allí, venga. Tú tampoco quieres cruzar el arroyo. Tiene fría el agua, pues tienes que cruzarlo, tío. Vamos, Bairo. Busca allí, Bairo. Perro más guerrillero. Viva la Virgen María. Está la calandria dando de mamar, al vez no se quiere mover. Como digo yo y como digo yo. Estoy pensando, ¿cómo puede venir el agua para acá? Viene y baja por ahí, luego viene para acá y luego va a pasar por aquí, por ir para abajo. Una cosa más rara. Mira. Cago en 10, me vas a hacer tener que hacer, me vas a acercar ahí, Uf, qué ganado, así podemos pasar por aquí. Esto está todo lleno de zarza. La Virgen María bajó de los cielos. Mira, tres alcornoques aquí llenos de bornizo, mirad. Sin quitarles el bornizo. Estos tres alcornoques valían dinero. Pero como aquí no quiere trabajar ya nadie, pues nada. Estaba labrándole estos olivos un hombre con una bestia. Y estaba yo con las vacas ahí de mi padre. Y los perros que harían venir a hablar con el hombre y le comieron la merienda. Tío, le tenía que colgar las alfojas bajas y los perros le comieron la merienda. Cago en Dios, pobre hombre, yo me largué. El hombre no se enteró porque estaba labrando. Cuando yo bajo por abajo y le veo que los perros le habían comido la... Digo, madre mía, pobre hombre, va a estar todo el día trabajando sin comida. Delincuencia, es todo aquello. Vaya a ver, ¿no queréis pasar? Vaya a ver, por las buenas. Vamos para allá, mira. Échalas para allá. Pero ¿de qué podrás creer? A ver si puedo cruzar ya los cierros y ya no tengo que venir por aquí. Podrás creer. Te podrás creer que esta vida es así. Si podemos cruzar el arroyo, ¿por dónde podremos cruzar? Ah, mira, por aquí. Aquí si te metes en el agua está frío. Ah, buen día. ¡Vamos! Yo no te quiero, yo no te quiero, yo nunca quise que tú me quieras. Yo no te quiero, yo no te quiero, que tú me has dicho que no me quieres. Mira cómo están todos los árboles cayéndose en el arroyo. ¡Ah, buen día! ¡Venga para allá! Mira, la vienen a tirarse al perro. ¡Ah! ¡Ven aquí! Déjalas que pasen poco a poco. Todos estos árboles están cayendo del arroyo que se quemó y nadie lo prepara. ¿Y qué podemos hacer? Pues nada, sufrir y sufrir. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? Aquí pescábamos nosotros peces con saltamontes. ¿Sabéis la de peces que cogíamos con los saltamontes?
Y estaban los alambres cortados el año pasado. Aquí fue sacaron las vacas el cazador ese, ¿ve? Ponérmelas en puntotas para afuera, que lo grabó otro cazador desde ahí. Un compañero de él, porque como no se traicionan hasta entre ellos. A buen día, estos alambres cortados, aquí no damos abasto a tal cuerda. Y el ayuntamiento con un montón de alambre de malla allí en el ayuntamiento, Hoy si fuera un parque para los muchachos. ¿Cómo quieren que haya aquí gente en el pueblo? Si nada más preparan que las bobadas de los muchachos. A buen día, solo todas las cocinas por los lagales. Es como el camionero, que iba a tener un dagal y me decía el amigo, decía que se iba a dar de baja para cuidar al muchacho. Claro, si yo que lo cuide la mujer, tú estás trabajando y ganando dinero. ¿Tú te crees la que tenemos aquí, día? Esto es la guerra de dagales, esto es la guerra. Aquí tenemos en Torre de Miguel la guerra de Rusia. Ya qué corte tengo aquí, me pega un tajo, que tengo un corte que me duele. Vamos a tensar aquí la bicicleta. Y no tenemos ni trípode. Porque hay que tener perros careados, porque si no tienes un perro careado, no eres nada. No somos nada, no somos novios y los dos tenemos este amor profundo. Somos novios. Y a mí me han dicho que me va a tocar la lotería. Cualquier día me quieren, todo el pueblo me quiere denunciar, dice. No me quiere nadie. La Guardia Civil no me quiere, nadie me quiere. No puedo denunciar, la Guardia Civil no te quiere. Es que aquí no te quiere nadie. Hay una que sale que es muy ganadera, que decía, que le hablaba a la Miriam de cabra, y decía ella, mira Miriam, a mí no me hables de cabras, es que a mí no me hables de ganado, es que yo odio el ganado, Vamos, que eso es lo peor, lo mal que huele el ganado. Es que es lo peor. Uy. Pues escúchala ahora es una ganadera. Ganaderas en la red, el daño que ha hecho esa asociación. A buen día. Ganaderas en red. Ya son todas ganaderas. Aquí ya no muere de ganaderos, llevan todas ya el capital. Cago en la madre que los trajo para acá con las alambradas. Somos novios y los dos sentimos mutuo amor profundo, ¿no es verdad? Lo tenemos aquí. La mujer del ganadero es la que te hace todo, te ayuda a todo, te ayuda a todas las cosas del ganado también, pero el 99% del día está el hombre. Porque la mujer, quiera que no, pues tiene cosas que hacer en casa. Y las mujeres, no es porque sean ni machistas ni nada, es que no se puede mentir tanto ya. Es que aquí ya vamos, ya esto es, vamos. No me digas que te llamas Maripili. No es verdad. Pero estoy aquí en Donao. Cómo están todas las alambradas, mirad. Cómo tengo todas las alambradas, todas atas con... Esto, tanto que dicen, esto está triturando el tractor, ponme tritura aquí los zarzales, manda aquí, pero si no sabemos ni de campo, nada más que sabemos que en el campo hay setas y gnomos y lobos. Y sea esto, pongo aquí una malla nueva.
Y eso es como se dice que se mira por el sector primario. ¿Cómo estás todo estos cuernos todo yo atado con cuerdas? Porque aquí, como todos los días te cortan, esto lo tenían cortado, lo cortaron. Esto ya queda bien, nunca en la vida hay que poner otro nuevo. Díselo al ayuntamiento. Voy al ayuntamiento y entro por la puerta del ayuntamiento. Le digo que está la alhambra rota, me dicen, me echan de allá a palo. Le dice, prepárala tú. Luego, esto se van a enterar. Le voy a quitar todos los coches de aquí, vamos a quitarlo todo de aquí fuera. Me voy a quedar yo solo empadronado en el pueblo y ya está. Que se empadronen todos en Plasencia. Así es como se pierden los pueblos. Mi amor profundo. Son todas ganaderas. Ganaderas todas. Todas están cuidando todo el día ganado. Mira, ven. Que sí que las hay, que yo lo sé que las hay. Pero bueno, pero es que no es que todo vale, es que aquí ya nos hemos convertido en que todo vale, y eso no es así. ¿Qué pasa con la política? Que te llega cualquiera, no. Yo soy política, yo entiendo, mi padre tenía una vez, hace años, me vino una y me dijo que era entonces algo del Partido Socialista. Ahora ha ascendido bastante. Pues esa chica me decía que es que ya era algo asesora de ganadería, con un partido político, y me dijo que es que su abuela había tenido unas ovejas. Pero tú has estado alguna vez con el ganado. No, mi abuelo tuvo unas ovejas. Ya, bueno, pues está. Claro, mi abuelo, mis tatarabuelos vivían en caverna y nosotros vivimos en casa. Ah, buen día. Y ahora pues en las redes sociales se lleva eso. Cualquier chica que pongas a decir que es ganadera, pues todo el mundo se cree. Fíjate, madre mía, cuida el ganado, no sé qué, no sé cuánto. Y ya estas son las balsas que se hacen con la maleza, arrastrando la maleza, y es cuando el arroyo hace daño a las fincas de los particulares. Todo Confederación tiene que tenerlos limpios los arroyos, pero mira cómo los tiene Confederación. Eso es como mi hija Inés empieza a decir, ay, estoy con las cabras todo el día, estudiando con las cabras, y empezáis todos a seguirla. Oh, que es verdad, madre mía, Inés está en Plasencia, sí que ha estado desde chiquinina conmigo, pero no todos los días, un fin de semana, pues como toda la vida, como todo el mundo. A Wendy, olivares rotos por todos lados. Bueno, vamos a por el otro lado, a ver si está todo el ganado, y hacemos una cosa. ¡Ay, Dios mío! Nuestro amor profundo, el ombligo de Venus. ¿Sabéis lo bueno que está esto en ensalada? Estos restaurantes, estos de las ciudades, que tanto chulean con comidas ancestrales, esto aparte de que está buenísimo, esto tiene una de proteínas y de cosas buenas, esto se comen las cabras que da gusto. Pues está todo lleno para aquí de ombligo de Venus. Si es que hay tantas cosas para ponerle a los ricos, mira todo el que aquí. Cago en Dios. Que le comieron los perros la merienda al pobre hombre. Cago en Dios. Qué ruina, qué ruina. Mirad las aceitunas. Todas las aceitunas. Quedan más kilos por coger que las que se cogen. Me han dicho. No, vamos por aquí. Vamos por aquí. Otra finca, mira, otra fila de olivos abandonada. Esto abandonado. Es que esto está así. Esto abandonado, trabajado, abandonado, así todo. Pero vosotros creéis que esto tiene fundamento. Mirad. Dos filas de olivos, buenísimos olivos aquí. Estos para sembrar olivos vienen, los arrancas y los plantas. Estos son todos plantones de olivos, no tienes que ir a viveros a comprarlos. Los arrancas estos. Mira todos los que tienes por aquí. Y esto no te dice nadie nada por cogerlo. Y plantas un olivar nuevo de esos tallos, esos son unos tallos buenísimos. Mira.
Esto he vendido también mucho, ¿sabes? Yo iba con las cabras para la sierra y me compraban de estos. Y yo vendía, hacía haces de 10. Pues no he vendido yo bichos de estos. Madre mía, venga haces y venga haces. ¿Y sabes qué me hicieron? Para que veáis lo que es la gente de mala. Pues yo venga a vender bichos de estos a un tío y ya la coge ese tío y me dice un día que estaba plantando olivos. Y pues me había comprado por lo menos 600, 800 aquel. Me había comprado más gente, aquel 700, 800. Y me dice un día, que es que me hacen falta 1000 corriendo ahora en esta semana, 1000 árboles de estos, 1000 olivos. Que eso se cogen rápido porque eso ahí se arranca, se podan y se van atando. Vamos contigo, nos dice dónde los coges y te ayudamos. Fui, le enseñé el sitio, las fincas abandonadas estas, y cogieron los tíos y ya no volvieron a comprar más árboles. Vino él, los cogió él y a mí me despidió. Así que ya nunca más he vuelto ni a enseñarle a nadie ni nada. Bueno, a vosotros lo enseño, pues es que no vais a venir. Porque eso tenéis que conocer al dueño de la finca, pero mirad todos los tocones que tiene aquí. Eso se arrancan y se venden. Eso, estás ganando dinero honradamente, no estás haciendo nada malo. Esta finca abandonada, nadie te dice nada, son todos zarzales. ¿No ves? Si yo he hecho de todo en esta vida, otra cosa no, pero navegar, que es más fácil sembrar marihuana y vender marihuana, eso está claro, porque una planta de marihuana te saca 1.500 euros, depende como sea, 2.000 euros, y es más fácil. Pero yo ese camino nunca lo he hecho estas cosas, vender plantones, olivos. Eso he vendido yo muchísimo, pero muchísimo. Cuando me hacía falta el dinero, en los años de que te hace falta dinero, en los años malos. Mirad todos los que hay, es que cuidado. Entonces los quitas al olivo, nadie te dice nada porque no estás haciendo nada malo, ¿no ves? Los podas y los vendes, haces haces, yo hacía de 10 en 10 y los vendía. Un montón de vendía hasta que le enseñé a aquel hombre me fastidió. Antes en las guerras. Bueno, que ayer me llamó un seguidor que si le vendía unos pocos, he dicho, si son pocos, sí, me he hecho de 100. Que no me da tiempo, no quiero, no voy a hacerlo. Hay sentencia que me han dicho que te he puesto hasta un nombre que es maltrato animal, porque está sentenciado a muerte. Mirad que da aceituna. Mira. Esto dentro de nada está todo para rebusco, te dejan cogerla por ley, el rebusco está autorizado en España. Aquí se cogen kilos de aceituna que están por el suelo tiradas a 40 céntimos. 1000 kilos, 400 euros. 1000 kilos los cogen 2 días, 3 días. Mira, 400 euros. Anda que no hay dinero tirado por el campo español. Madre mía. Este no los va a coger, pues este lo conozco yo, esta finca. Esto es gato por coger. Vamos, que esto sí que no los coge nadie. Esto lo he cogido yo todos los años también. Y la Miriam. No hay dinero en el campo. Si eres, en la sierra lo he dicho, si te buscas la vida, en la sierra vives como quieres. No eres rico, nunca te harás rico, pero por lo menos no trabajas para nadie. Que no hace falta ser rico, lo que hace falta ser es libre. Libre, libre quiero ser. Bueno, que la gente este trabajo, esto lo ven como una esclavitud. Porque cada uno es libre donde él se quiera considerar libre, claro. Hay gente que tiene un trabajo y dice, yo estoy de lujo de lunes a viernes y ya está. Y eso tiene más libertad que yo estoy todos los días. Pero bueno, si te gusta el campo de verdad, ahora si vengo y hago un vídeo de 7 minutos y me voy para casa y hasta el día siguiente, me estoy todo el día metido un casi ahí calentito y en verano fresquito. Es que no me cuadran a mí estas huellas, mirad. ¿No os dais cuenta? Esto de como que han estado peleándose 2 toros, y ya que aquí no tengo toro yo, esto no me ha gustado a mí un pelo, ¿eh?
¿Qué habrá pasado anoche? Y mira que me he ido tarde, han quedado las vacas tumbadas. Esto no lo veo yo normal, mirad. Ahí suenan los campaneros que son de uno de Ávila, pero voy a entrar por ahí con el coche por aquí, que seguro que están las vacas de ese pa' aquí. Estos que se han estado pegando animales no me cuadra a mí nada, mirad. Hay mucho reguñazo aquí, hay mucha historia rara. Hay que saber leer la tierra. No me cuadra a mí esto. Pues es que ese todo lo rompe Olivos y luego me echan las culpas a mí. Lo que pasa, bueno, ese todo lo sabe todo el mundo que es él, pero no sé yo. Esto a mí no me cuadra, ¿eh? Quedarse las vacas tumbadas allí, aquí quedaron 2 o 3 solos. No. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Anoche me llamó uno de Bilbao, me mandó unos mensajes, los estaba leyendo, y me decía, es que no sé, chico, te llevo siguiendo hace años y llevas la bandera de España, cantas canciones de la Legión y luego cantas canciones de la Polla Records, de Escorbuto y de todo. Y pues a mí me da igual, ya te os he dicho que ni la política ni las banderas no me importa. La música toda es bonita, me gusta toda. Madre mía, que de aceitunas hay para rebusco este año, mirad. Este año el que tase, el que no tenga dinero porque no quiere. Madre mía. O sea, tú sabes la de kilos de aceituna que hay en el suelo. Eso los coge, dinero para tu bolsillo. Madre mía, qué ruina de España. Ni caras ni baratas. Aquí ya no quiere trabajar nadie y se acabó. Mira, otra finca abandonada. Autóctono, esto va a ser el fin del mundo. ¿No ves la hora que es y no se va nadie a campo? Si no vemos a nadie nunca, para ir de vez en cuando algún satélite. Esa es la fuente de la Zamarra, que era del tío Zamarra. ¿No ves cómo aquí no me cuadra que han estado pegándose como los animales? Esto soy de pelea. Vamos a ver qué ha pasado para aquí anoche, qué ha pasado. No me cuadra a mí esto, mira. Chacho, se está abandonando todo, Se va a convertir todo en un bosque de roble, alcornoque y encina, Hombre, aquí las carrascas. Mira, los olivares abandonados. Todo abandonado. Aquí, por ejemplo, mira todo lo que está abandonado por aquí para arriba, Y esta suerte llega hasta el otro camino. Uf, qué abandono del mundo rural. Toda la gente para Madrid, Veniros para Madrid, que aquí se está muy bien. Veniros para Madrid. Ahora quien cuida el campo, todos para Madrid. Y el campo abandonado, o sea. Vamos, sube. Veniros para Madrid. Tira para allá. Güey, este perro se pone todo nervioso. Vete a tu sitio. Pasa aquí. Se ponen los dos a atarse. Va a ir tú para allá. Vamos a dejar el móvil aquí. Voy a dejar el móvil en el suelo porque me lo tiran los perros. Vete a tu sitio, bailo. El móvil, me está rompiendo el móvil, tío. Este sitio, hay que atarlo, pues se tiran del coche cuando ven. Me voy a quitar la chaqueta. Ay, Dios mío. Ya llevo mejor curada la mano, Lo echo atrás, hombre. Va a tirar el móvil. Tíralo. Como tú no lo tienes que pagar.
Está hecho un derrotador. Vamos a ver el ganado, pero vamos a dar la vuelta por ahí a ver, porque es que no me cuadra a mis huellas. Ay, Dios mío. Vamos a ver, vamos a limpiar aquí la cámara de este lado, que la tengo toda rota. Aquí antes venían muchos italianos a los pájaros, porque hay mucha aceituna. Venían muchos los italianos. Me está llamando un chaval de aquí, lo llamo yo. Es un seguidor que compró una finca aquí, Pues la envidia pues hizo que ya no vengan cazadores de fuera, cuando esa gente gastaba un montón de dinero en el pueblo. Venían italianos, alquilaban casas rurales, restaurantes, comidas, bares. Se movía el dinero porque esa gente venían por la mañana a pegar 4 tiros a los pájaros, luego se iban al bar y era dinero que quedaba en Sierra de Gata, aquí en estos pueblos. Pero la envidia de los cazadores de aquí, hay que acotarlo todo, que vienen estos de fuera. Aquí lo tenéis todo para vosotros. El sol, vamos a cogerle el sol, se lo vamos a dar. Así, por eso fue. Eso es la gran inteligencia que hay en el mundo. Si tú no puedes abarcar con todo, pues que se aproveche otro. ¿Está? Oh, porque tienen que venir ellos. Vienen ellos a pegar un tiro o un pájaro, solo pueden venir ellos. ¿Qué dinero dejan ellos? Pero si salgo ya al bar y me gasto más que todos ellos juntos. Pues esa gente venía, venían de... Muchos sevillanos venían. Muchos venían, alquilaban un hotel en Moraleja, en Gata, en Cadalso, en Torres, y se venían a lo mejor todo un fin de semana. Y esa gente gastaba dinero porque luego se liaban a copas por la noche y al bar que se metían 20 o 30 tíos bebiendo copas. Pues el del bar cada ronda, lo que me decían a mí muchos de los bares, pues es que estos andan todos a cubata. Claro, rondas en aquella época eran a 3 euros o 4 o lo que sea. Pero claro, la envidia, pues hace eso, la envidia está haciendo que esta zona de Gata para acá se está quedando en la miseria, totalmente, en la miseria por envidia, por 4 bobos, que me cago en 10 chinchetas. Antes decía yo, vale, acotáis todo el costo, venga, pues os va a costar, en vez de 50 euros, vais a pagar 7.000 euros al año. Porque eso es dinero que ya no entra en la Sierra de Gata, en estos pueblos. Por culpa de estos de Torre, que venían muchos y otros cuantos más. ¡Ay! ¿Cómo van a venir aquí los italianos? ¡Por Dios! ¡Ay, los italianos! Que vienen tantos italianos, que vienen tantos sevillanos. Pero si esa gente está dejando dinero y vosotros... Aquí vienen, ahora cuando empiecen a los paros, vienen 2 que se ponen aquí y 1 que se pone del pueblo. Están un rato y se van. Esa gente no sale ni al bar. En cambio, gente de esa gente... Compraban carne, restaurantes, comida. Era dinero en la comarca. Pero como no hay esto, pues es lo que pasa. No hay esto. Cuando no hay cabeza, todo el mundo mal. Y no le puedes decir nada. ¡Uy! Madre mía, que menudos bichos los italianos. Ya ves, cuando era gente que yo he estado con ellos igual que sevillanos. Si seguro que me siguen a mí muchos de esos que estaban siempre para allí, para los canchales y para aquí, para los pájaros. Estaba yo con las cabras y muchos lo pueden decir, que venían un montón de ellos, pero muchos, venían muchos. Y toda esa gente dejaba mucho dinero aquí, en la comarca. Ahora, miseria. Porque estos cazadores de torres no gastan aquí en el pueblo 4 duros. Gastan pues como un vecino del pueblo. Pero sí, pues, claro, pero todo para ellos, lo han acotado todo para que no venga nadie de fuera. Solo tienen que ir ellos a matar el jabalí. Y no matan ni jabalí ni... Y están todos furtivos. Esto cualquier fin de semana, todos furtivos totalmente. Hacho, pues dejar que venga gente de fuera, que gastan dinero, que hay una economía, que el del bar contrata camareros, que el otro... Y así es como se hace una economía que todo el mundo vive bien. Pero si queremos solo para nosotros... Esto igual que ahora con el ganado. Bueno, ahora y siempre. Los 3 ganaderos que tienen ganado, que ni son ganaderos, totalmente ilegales, cobrando todo el paro. Cuidado, es que cuidado. 2 jubiletas ya, jubilados, todos medio jubilados. Cobrando el paro y defraudando a España toda la vida. Y el único que está legal a querer a prohibirme. Hombre, pues vosotros nos dedicáis a esto, pues a mí me da igual que metan el ganado, nunca he dicho nada. Yo nunca he dicho nada.
Pero hombre, ya hemos llegado a una situación que mis derechos me los quieren quitar los de Somos Cáceres, porque estos son los de Somos Cáceres los que están ahora. Porque a mí los del PP, que estaba la otra alcaldesa, yo fui para allá y a mí me lo dio en el acta, en una semana, en 3 días. Y el perro flauta ese también, el perro seco, tardaba, pero me lo daba, claro, porque saben que no pueden saltar la ley. Pero estos analfabetos ¿qué saben? Esto es hacer daño por hacer daño. Dice, a ver si le puedo... Y hacer daño por hacer daño, claro, así es. Para que una comarca funcione, tiene que funcionar todo en conjunto y hay que facilitar a todo el mundo. Y si ahora, por ejemplo, aquí vinieran, por ejemplo, unos castellanos con ovejas y pagaran la subasta y daban al ayuntamiento 20.000 euros por los pastos, si salieran a subasta, pues yo lo aceptaría, porque diría, ostras, son 20.000 euros que entran en el pueblo. Y yo, pues, me daría igual si están dentro de la ley como yo. Si vienen unos cazadores a cazar pájaros y están dejando un dinero en la comarca, porque lo están dejando en los pueblos de aquí, pues hay que dejarlo porque están dejando dinero. No, quedamos en la miseria. Aquí, todos 400 euros. Con 400 euros, ¿cuántos cubatas te vas a beber? ¿No puedes? Esto es así, dale. No me cuadra a mí esto, que para aquí vaca, no me cuadra. Pues eso, os lo digo yo, es así. Hay que abrir, que el dinero se mueva. Aquí el 90%, 400 euros, 400 euros. ¿Vosotros creéis que hay derecho a esto? Mira, este hombre es un es un ganadero. Esta finca la tiene arrendada un ganadero de Ávila, de Piedrahíta, tiene avileñas. ¿Vosotros creéis que todas las ovejas por ir para allá, todo el año metía las ovejas en la finca? El otro día vino el hombre, la sacó y me lo dijo a mí el hombre, dice, es que llevan todo el año metidas, que se me van a salir las vacas. Y yo, pues hablan con los dueños y dice, que no los encuentro, están todo el año solas las ovejas, mirad toda la lana. Todos los días las ovejas ahí metidas, mirad. ¿Vosotros creéis que este hombre estará pagando 6.000 euros por esta finca? Si es que parten hasta las alambres las ovejas, Que es que no es que me pase a mí allá arriba. Este es un colega mío. No es que mirad aquí las ovejas. Es que mirad la que tienen las ovejas por ir para allá. Las alambres todas partidas. Mirad cómo me pasa a mí, no he visto la lana, todas partidas. Y el otro día estuvo conmigo, me lo estuvo diciendo, y dice, es que esto que pasa en Torre en parte ninguna. Mirad aquí la que tiene las ovejas. Aquí, viva España, viva el rey. Mirad todos los carriles por ahí para allá. ¿Otros creen que tú puedes estar pagando un alquiler de 6.000 euros que pagará este muchacho por eso y tengas todo el año y metidas las ovejas? Eso no hay derecho. Y la comida por comer. Un año, bueno, más de un año llevan las ovejas ahí metidas. Esas están para ahí seguro que hoy. Como este viene a ver las vacas, está el de Ávila, viene y se va, pues ahí. El otro día estuvo el muchacho, fue con las ovejas y se las encerró. Ha estado conmigo, ha dicho, díselo, llámalo. Digo, yo se lo digo, pero como no hacen caso, no puedo hacer nada. Y ahí dice el muchacho que se le van a salir las vacas y dice que después de estar todo el día buscando vacas por culpa de esta gente. Digo, ¿qué quiere? No son ganaderos, no les gusta cuidar el ganado. Pues entonces, no tengas ganado, es que no se puede entrar una vez. Porque igual que a mí se me escapan, entran, se han escapado. Pero es que este muchacho llevan todo el año entero aquí metida las ovejas, lo que dice el tío. Dice el chaval que esto ya no es. Se han comido las bellotas, se come la hierba y él tiene que estar echando de comer a las vacas. No, y no las cuidan, A todas las ovejas aquí metidas todos los días. Yo les he dado el recado y les he dicho lo que hay. ¿No quieren? Sí que están todas le tienen todas las alambras reventadas para meterse las ovejas ahí. Mirad que hay comida para aquí, que hay comida. Pues nada, bimba, mirad, aquí si es que tienen todo, mirad. Si es que está toda la finca igual, mirad. ¿Vosotros creéis que este es derecho? Mirad.
toda la lana de las ovejas, mira los carriles que tienen. Y este hombre está pagando 6.000 euros de arrendamiento por esa finca. Creo que paga, si es que es una de esas. Mira cómo está todo. Y así todo, y todo el año metía las ovejas. Ay, no le puede decir nada. Pues, vamos, es que dice que ni los ve nunca. El otro día vamos, yo llamaba a uno, le he dicho, mirad a ver que esto ya es mucho, mirad aquí, mirad. Mirad por donde están todas las ovejas. Por aquí se van a hacer a este muchacho las vacas. Y estas vacas, el día que se salgan y coman pa' aquí hierba, ya no paran ahí las vacas. Ya se les revientó. Esas paredes las han tirado las ovejas, que las levante. Me ha dicho el muchacho, díselo que levante las paredes. Se lo he dicho, le he mandado un WhatsApp, he dicho, hombre, tenés que tener un poco de respeto, se hace un daño sin querer, pero es que esto ya un año entero. Mirad aquí tienen otro boquete. Mirad, todo por ahí, todo reventado, no ves toda la lana, todo por aquí, todo lleno de lana. Este muchacho ya no sabe ni qué hacer. Esos son los ganaderos de la torre. Luego ven una vaca mía, me están protestando todo. Un día, que es verdad, un día hace un daño sin querer, se meten las ovejas, se han metido un día. Ahí llevan todo un año metidas. Bueno, y lo que le queda. Pues al final, ¿qué va a pasar? Pues denuncia, o se pegan, o alguna movida. Porque ese muchacho le está costando 6.000 euros de arrendamiento y tiene que estar todo el día ahí sacando ovejas. Bueno, cuando viene, que viene a la semana 2 veces a las vacas. Eso se llama, eso es una injusticia, eso no se puede hacer. Una finca abandonada, los pastos que están para él, pues cuida las ovejas, saca las ovejas, cuídalas, o en fincas abandonadas y nunca tendrás problemas. Esto así, esos son problemas. Hombre, o entran un día las ovejas, entran un día, han entrado. Yo también, las cabras se me meten en algunos sitios, pues han entrado, eso no, nadie tiene culpa, ¿no? Pero otra cosa es eso, que tienen ya, es que tienen hecho unos carriles. El muchacho todo el año sacando las ovejas de ahí, todo el año. Ah, y no la lía por mí. Que también es cierto que porque el muchacho se lleva bien conmigo, pero claro, tampoco puedo estar todo el tiempo mediando. Es que entonces, es que a la sombra mía de que yo me llevo bien con él, aquí no, es que este es amigo de mi hermano, pero aunque sea amigo mío, que tampoco es muy amigo, somos conocidos, pues el hombre tiene vacas y ya está, yo me llevo con él, como todos los ganaderos. No es porque le tengan que avasallarle la finca al hombre, eso no se hace, eso no se hace, eso es quitarle los derechos a otra persona. Una finca abandonada, está abandonada, la puedes comer, pastos que se van a labrar, pues cómelo. Pero a un ganadero quitarle la comida a otro ganadero, eso no. Eso solo lo hacen estos que han comprado ganado y no son ganaderos. Ningún ganadero, eso vamos. Pues aquí vino el muchacho a decírmelo. Mira aquí, avísalo, díselo. Yo se lo he dicho, ¿y qué? Que no sé si irme a Montehermoso corriendo. Vamos a cambiar la villato que está ahí. Traer los crotales y todo, subir las vacas y a meterlas aquí. No, y a mí me tienen esta finca igual a vasallar, pero la voy a vallar entera. ¿Tú te crees que ese muchacho con un montón de vacas que tiene, que paga 6.000 euros de arrendamiento, y que tenga el muchacho que verse cómo se ve, que no puede hacer nada porque están todo el día metidas las ovejas ahí, que no puede, las saca y les da igual, y se lo dice, es como hablar con la pared? Eso tenía que sacar la alcaldesa en los vídeos, eso. Me dice que está con las ovejas, pues eso tiene que sacar. ¿Dónde están las ovejas todos los días? Madre mía, qué desastre. Y claro, sí, como es amigo mío, pues avasallan al hombre. Pues ya un día se va a cabrear el muchacho. Lo primero que a lo mejor va a reñir conmigo sin yo tener culpa. Porque claro, por culpa no, porque el hombre me está diciendo a mí que es el único que conoce. Y yo que... Yo se lo digo, a mí no me hacen caso, pues yo qué sé. De hecho, taparle las paredes que han tirado las ovejas, tapárselo todo. No quieren hacer nada, pues... Al final, pues pierdo yo la amistad con esa persona por culpa de esto, y ya está. Así de claro. Y así me pasa toda la vida a costa mía, pues así no puede ser. ¡Nacho! Es que hay que respetar. Pero es que luego resulta que
Que a mí una vaca que pise en una finca que no me la tienen dar, me llaman la atención. Y esto le tiene la gente miedo porque como se ponen, pues nadie le dice nada. No, es que este muchacho al final los va a denunciar. Y el muchacho está aguantando pues porque se lleva conmigo bien. Vamos, que nos llevamos bien y claro, bueno, vamos, que a mí me da igual, os he dicho yo una cosa. Que no es justa, no es justa. Y no es justo que tú tengas una finca arrendada y te la tengan avasallada. Eso no es justo. Ya está, eso no es justo. Bueno, un día se meten los animales, se han metido, un día no pasa nada. Chacho, pero es que esto es un cachondeo aquí, ya esto es porque la leyó, por favor. Esto es así, macho. No. Así que me tienen a mí las fincas de para allá arriba todas avasalladas. Diría tú. Ya este muchacho, a este ganadero le tienen también. Os lo digo yo, que esto es un desastre por donde quiera que lo mire. A buen día, te deja que anoche has quedado esto arrasado, tío. Hoy te llevo para allá. No tengo ni cuerdas. Vamos, tengo cuerdas nuevas, pero no las quiero poner porque te las cortan y te las derrotan las cuerdas. Le pongo lingas de estas que tengo muchas, que un seguidor me mandó una caja entera. Las mandó hace años y todavía tengo muchas. Vosotros, yo lo digo que llevo toda la vida en el campo y te podrán acusar, pero si tú no lo haces, Ahora esto, las vacas ahora tienen el tractor del ayuntamiento ahí quitando jaras para las ovejas de la señorita alcaldesa, bueno, de su madre. Os voy a atar un momento aquí en el roble. Nunca te los caballos en los postes de alambres que no sean vuestros, porque pueden romperlo y luego riñes con el hombre. Mira, este hombre también todos los días las ovejas metidas para ahí. Ha tenido que poner el hombre una malla, mira. Mira que hemos tenido toda la vida los cabreros mala fama, pero es que estos ovejeros ya nos ganan. Toda la vida, es que el cabrero. Mira, este muchacho ha tenido que poner un alambre aquí de malla porque todos los días las ovejas para ahí metidas también. No es que no se cuidan, animales que están sin rumbo. No, yo las vacas se me escaparon ayer, pues estuve anoche con ellas hasta la noche y esta mañana, punto día, a meter las vacas para que no hagan daño, no rompan olivos, no hagan nada. Y es verdad que a mí me pondrán de todo, como Estivo Vela, que si molestan las vacas en aquí, cuando esto está declarado de pasto. Antes era... Pero ese muchacho a mí me da esta pena, porque el hombre me dice hablando también el muchacho, avísalos por favor, que te apenas los han roto las ovejas, y veo yo que se están burlando de él. Y sé que al final pues van a tener pleito, porque no se puede... Cuando tú avasallas a alguien, es así, eso es avasallar. Es cierto, eso como me está haciendo a mí el ayuntamiento me está quitando mis derechos, me los quiere quitar. A base de engaños y mentiras. Yo porque me ha cogido con dinero y tengo abogado, si no, ahí me había preparado la señorita alcaldesa como un poco floja. Lo que le están haciendo a este hombre, el hombrito una finca alquilada y todos los días allí metía las ovejas, no puedo hacer nada. Es que lo que dice el hombre, ¿qué hago? Y es que van derechas allí, porque están derechitas, las bellotas de las encinas, ahora están... Las vacas suyas tienen que echar de comer. Y... Hostia. Tengo un corte aquí que flipáis. Encima justo en la doble. Vaya perro, cállate. Voy a ir corriendo a por eso y antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas, volver a empezar. Una vida nueva, todo quedó atrás. Párate. Están las vacas aquí. Vamos a ir, voy a ir corriendo a la Montehermoso temprano
y me traigo todas las cosas y ya estoy después todo el día para aquí y las subo para arriba. Porque estas de aquí todas alambradas cortadas y se van a salir. Ahora están las vacas hartas, se están echadas rumiando. Pues eso se llama avasallar. Una finca abandonada. A mí, madre mía, los matitos. Dios, qué de perro. Una finca está abandonada, por tú meter ganado. ¡Me cago en 10, chucho! Se va a tirar para afuera a pegarse con la madre que lo trajo para acá. ¡Sentencia! Está en la calle Los Mastines. Ya, Suelta sentencia que le metan una paliza al mastín ese. No que me denunciáis. Si suelto a los dos perros míos, así le sueltan el zamarro aquí. Esos perros no saben morder. Ladran, pero no saben morder. Estos sí saben morder. Pues no veas a mí allá arriba. Todo el día las ovejas allí metidas que han estado, que me han echado las vacas de allí. Me las echaban las vacas y yo tenéis que aguantar. Y a este hombre le va a pasar eso. Este al final le sacan las vacas de la esa que tienen alquilada. O sea, sacan las ovejas porque las ovejas le comen toda la comida a las vacas. Y luego ya el olor, la vaca no la vaca se va. Cuando se le salgan un día, el hombre está en piedradita, va a tener que venir, gastarse dinero en venir, meter las vacas, preparar toda la pared, que se las han tirado las ovejas. Y esto riéndose. Pero, ¿esto qué es? Vamos, hombre. Un animal se escapa, porque los animales se escapan. Se ha escapado, no pasa nada, se prepara la pared y punto. Yo se saltaron ahí las vacas, reventaron la pared, la he hecho yo la pared el otro día, ayer la hice la pared, que la pared es mía, la hice y he puesto una alambrada más alta. Y haces daño sin querer, si los animales hacen daño sin querer, son animales. Pero te están avisando un año entero, metí a las ovejas, ¿qué quieres hacer? Pues nada. Pues los denunciará. Al final los denunciará y ya está. Y lo peor es que me voy a salir yo salpicado, porque siempre me pasa igual. Porque claro, el muchacho, por ser familia mía, pues tampoco quiere reñir mucho, pero yo se lo dije el otro día, le dije, no, yo si hubiera sido sin querer, te digo que han sido sin querer. Pero como yo lo sé, que están todos los años ahí metidas, que las veo y las ve todo el mundo, eso ya no se puede hacer nada, eso es avasallar. A ver si porque sean familia mía los tengo. Si es sin querer, a mí me viene otra persona y me dice, oye, se han metido las ovejas y chavales han sido escapados, vale, pero si están todo el día metiéndose un año entero y te lo están diciendo y sacándote las ovejas y a ti te da igual y tú vives a España y yo estoy cuidando las ovejas, pues ya está. El muchacho está aguantando por mí. Bueno, aguantando que ya está llegando a los límites, que no he visto cómo está toda la alambrada, y así se tienen toda reventada toda la pared. Buen día, que es lo que dice el muchacho, dice, es que esto no puede ser ya, es que esto, yo qué sé. Yo le mandé el recado, está la mujer mía, le he dicho, oye, que dejad ya de meter que esta gente van las ovejas, tapar por donde entran las ovejas, cuidar las ovejas, como si se lo dice a una pared, ni me han escuchado. Pues ya está. Es que ir a las 7 de la tarde o a las 3 de la tarde a las ovejas, 5 minutos, venga, vámonos para casa, hasta el día siguiente, eso no es así. Y luego todo el mundo que somos ganaderos, sí. Como te guste la cama, esto tiene que venir mamado desde chico. Es lo que hay, autóctono. Ya veis que a mí a la mínima, Fijaros, el otro día, vamos,
Hasta parado con el coche me decían lo de las vacas, el otro día. Madre mía, la de gente que me lo dijo. El ayuntamiento me mandó un mensaje que era la foto de la vaca, era cuento las vacas, y me cago en 10. Pues ya dije, ya solo falta que me llame la Legión. Es verdad que la muchacha solo me llamó una vez, pero como me llamó tanta gente, yo que sé cómo se puede enterar tanto la gente. Madre mía, la que me dio con la vaca la gente. Es más, que ayer me lo volví a decir otro, riéndose. Y que no podían coger las aceitunas por las vacas. Digo, ¿pero qué estás diciendo, tío? Pero eso lo hacen para armar lío, para que yo me pegue con ellos o lo que sea, yo qué sé. Esto es un mundo de locos, dale. Dale, esto es un mundo de locos. Es que yo llevo toda la vida con esto, y toda la vida lo estoy diciendo. El ganado hay que darle de comer, de buscarle la comida, pero no hacer daño, porque hacerle daño a la gente, eso es su finca, la gente no quiere eso. Si es sin querer, bueno, o sea, sin querer. Yo, por ejemplo, hay gente que le he comido las cabras naranjos, se han escapado y tal, pero intentas poner todos los medios por no... Si la gente ve que tú intentas poner tus medios, pues no te dicen nada porque saben que es un accidente. Porque un accidente lo tiene, y más los animales, que los animales, no el otro, donde quiera que quieras se te pueden fugar. Se pegan, rompen una valla. Hay que saber lo que es involuntario o voluntariamente. Si tú haces un daño sin querer, pues ha sido sin querer, nadie te va a decir nada. Ahora, como usted todos los días, este muchacho me dijo que los avisara, los he avisado. Si no quieren hacer nada, ni quieren poner, si no quieren cuidar el ganado, pues que no lo tengan. Yo cuando tenía aquí con la Miriam a los partos, embarazos y tal, ¿sabes qué me decían a mí? Que vendiera el ganado. Que vendiera el ganado. O si no, que no tuviera ganado. ¿Y yo qué tenía que hacer? Pues ir a Miriam sola, o ir a andar de noche, andar de madrugadas ordeñando y andar de malas vidas. Pues eso tienen que hacer, que es muy bonito salir en los vídeos de ganaderos, y ganaderos y el ganado abandonado. Así no. Y ni un papel, puestas a nombre de personas que no están ni empadronadas, todo es fraudando totalmente. Con lo que nos cuesta a los ganaderos tener las cosas más o menos bien. Más o menos bien lo que nos cuesta. Y aquí hay un montón de defraudadores y encima me quieren quitar mis derechos. Tócatela. Ahora yo lo he visto, no es lucido nada, no nada, Yo les doy finca, que me las dan a mí, de cometer para allí, que me la han dado a mí. Se las doy. Voy a mí. Que pise. Otros creen que me tiene dado uno que ha venido de fuera a comprar una finca para allí, para la dehesa, y me la tiene dada para que le meta las vacas. Pues yo meto las vacas allí, cuando quiero las he metido, me las tiene dada el muchacho a mí. Vamos, para que se la vigile la finca, para que meta las vacas, los caballos, lo que quiera. Pues un día las metí y al lado tiene mi hermana, pues se pasaron para lo de mi hermana. Y cogió mi hermana y me la soltó. Y luego ella mete las ovejas y me las mete en lo mío. Vamos, que no es mío, lo que me tiene dado el hombre. Pues entonces, ¿cómo es esto? Resulta que las tus ovejas pueden pasar para lo mío. Y pasan las vacas mías y me las suelta. Y un día que yo no estaba ni en el pueblo, Y me dice que ella no las había soltado y estaban las pisas suyas allí. Y que se la había dicho uno y había pasado por el tractor por allí uno y le dije yo, si esa finca me la tiene... Ah, yo no sabía que te la tenían dada. Y esa finca me la tiene dada a mí. Pues se pasaron para lo de mi hermana, que mi hermana me la soltó. Y luego las ovejas están todo el día allí metidas en la otra. Ahora cuando entre las ovejas te voy a coger yo y soltársela, pero yo eso no lo hago porque soltar un animal puede haber un accidente, eso yo nunca lo haría a nadie. Pero porque yo soy ganadero de toda la vida. Y me llamó y me dice, todas las vacas para ir sueltas. Y yo no estaba ni en el pueblo.
Y más que es que las ovejas se meten en lo mío ahí en esa finca, siempre están ahí metidas. Y es que el hombre ese no quiere que pisen esto, porque el hombre ese es comunista, el tío es comunista, y mi hermana es del PP, que está aquí ni ver. Lo dice él, dice, te lo doy a ti, pero que no petas aquí estos fachos, vamos, que no los quiere ni ver. ¿Y quién le paga la cerveza al comunista ese? Yo cuando viene, vamos, y cuanto como este las ovejas lo voy a llamar, le voy a decir, ahí tienes metidas las ovejas de los del PP, ¿verdad? No, pues eso me cogió la vaca y me la soltó. Viva España, viva el rey. Luego las ovejas suyas están todo el día allí metidas en los cercados míos, allí están arriba todo el día metidas. Son gente que nunca le ha gustado el ganado, que no son ganaderos, que se han metido a la vejez por meterse por esto de los vídeos y ya está. Entonces, como tienes una cosa que no te gusta, ni sabes, ni te importan las leyes naturales, ni te importa nada de esto de la ganadería. Y la ganadería hay que cumplirlo, hay que saber los pasos de ganado, hay que saberlo todo, respetar. Aquí no respeta a nadie, nadie lo habéis visto las alambras de ese muchacho. ¿Cómo le tiene la de esa al muchacho? Y ese tío todos los años 1.000.000 de pesetas, 6.000 euros de arrendamiento. Y las ovejas de la señora alcaldesa allí todos los días metidas. Allí todos los días y no le puedes decir nada. Porque sabes lo que te saltan, que lo tienes que tapar tú. Tápalo tú. Cago en 10. Esto es increíble. Vamos a matar a los perros y nos vamos a ir a buscar eso. Hoy tengo perra. He cobrado, ya lo he contado. Anoche ya estaba ingresado el dinero ahí. Madre mía, menos hasta acá se lo han metido la cuenta. Cago en 10, 3 días para cobrar un cacho cheque. Me cago en 10. A ver, me vas a romper el mosquetón. Tira para atrás, perro. ¡Vamos! ¡Por aquí! El bailo se tira a los coches. Cago en 10. Eso es como si yo ahora a la vejez, que tengo 40 años y llevo toda la vida con la ganadería, me meto a tener un bar. Pues ni paso sanidad, ni paso nada. Digo, yo no lo sabía. Cago en 10, pues no te metas, hombre, no te metas. Antes en las guerras podían regresar. Serán las 9, pues están yendo para allá los muchachos a la escuela. Fíjate, dos pares de redes que me han desaparecido. Jauen, y compras que las compró el muchacho nuevas el otro. Estos días de para atrás. Y el gasoil de la Catarina que se lo han sacado entero. Tengo que vallar esto por aquí. Me están entrando por ahí, se han llevado los puntales, se me están llevando un montón de cosas. Pero sin falta tengo que vallarlo ya mismo. Tengo que tener un camión de grava y vallar la finca entera porque esto no puede ser. Esto no puede ser, no puede ser. Este perro no lo puedo llevar, este perro sí que carea bien. Vale, y caza, vaya perro para la caza aquí. ¿Lo habéis visto? Ya quiere dominar el otro. Están juntos y... ¡Eh! ¡Toma! ¡Shh! ¡Shh! Es que antes el bailo era el dominante y ahora el otro ya está creciendo y el otro le quiere quitar el puesto a este. No vos enricéis, no vos enricéis. No deja que lo toquen. Quieto. ¿Habéis visto lo que son comportamiento animal? Shh, no quiere este que este se acerque a mí. ¡Quieto! Hasta que este le pegue ya un día al otro ya se quede este dominante, claro. La vuelta que doy yo, vuelta que da él. Y están juntos, ¿eh? Vaya. Aquella está haciendo de sumisión. Todavía le pego de este. Sentencia, no os peguéis. Esto hasta que un día se peguen bien y ya queda aquel que le va a ganar. Pero de momento todavía es un cachorro aquel. Bailo es que es un guerrillero.
Bairu, eres un guerrillero, te gusta la pelea. Míralo, míralo. A buscarlo. ¿Os dais cuenta lo que es el comportamiento animal? A mí es que no me gusta tener hembras porque las hembras crían y no me gusta. Me da una pena a los perrinos. Ahí tengo unos careas, si queréis, ya se llevaron otro. Son hijos de Byron, ¿eh? La Sachea Byron, son todos hijos de este y de la perra que tengo ahí con las cabras. Quedan dos, creo, porque uno se va a quedar el muchacho mío para sus cabras. Pelea, pelea, los perros se pelean. Os dejo, voy a llamar a mi mujer, para si quiere venir conmigo, necesita comprar algo, a mi amor. Le voy a regalar. Porque es que, ¿sabes qué? Voy a cobrar un dinero también, una cosa que tengo para ahí. Y he pensado que le voy a regalar una cadena de oro, pero de verdad. Y porque así, anoche se lo dije a su hija, la mayor. Le dije, porque así le queda para las hijas. Porque es que el dinero, si no me lo gasto en una cosa para ahí que no sirva para nada. He pensado regalarle a la Miriam una buena cadena. El año pasado regalé un anillo, este tiene una buena cadena que valga dinero. Y así si algún día voy a la cárcel yo o mato a alguno o me matan, pues que tenga el valor siempre en el oro. Que no, es porque pensaba que así le va a quedar, porque es un dinero que es un dinero que tengo que cobrar antes de Navidad, que me ha costado muchísimo, muchísimo cobrar ese dinero. Y es la única vez que lo voy a cobrar y es que un dinero que ha sido de mucho sufrimiento. Entonces he pensado que la mejor herencia que puedo hacer es que quede ese dinero, porque si no me lo puedo gastar en una cosa, que a lo mejor te lo gastas para ir de viaje o de fiesta o en un coche y no vale para nada. Entonces he pensado comprar oro y así quedan para ellas y cuando yo me muera, pues que digan, este lo compró mi padre con un dinero que le costó sangre y sudor. Hablando de sangre y sudor, tengo un corte que digo, a ver si me estoy desangrando por el corte. Hago el 10 y a la otra vez. Y lo pensé anoche, se lo dije a la hija mayor y me dijo que sí. Y dije, sí, porque es que si no me voy a gastar el dinero para ir en bobás, que las poco, no en bobás, te puedes gastar en un coche y una bobá. O gastártelo en otra cosa que no te queda para nada, en cambio el oro siempre va a quedar a ellas. Cuando me muera yo y su madre, pues le queda para las hijas. Y luego las hijas lo pueden decir a sus otras hijas. Esto lo compró tu abuelo con un dinero que le... Por eso lo voy a comprar de oro, de oro. De la voy a ir a Salamanca a comprarlo o a Madrid. Pues aquí compro muchas cosas en presencia y voy a ir a un buen sitio. Yo voy a llevar una boina. Entro a la joyería con una boina y le pongo las manos, trae una tejería y no me atiende. Mira qué corte tengo aquí. Mirad. Tengo todo hecho polvo, Dios. Metí un tajo. Y encima en la doblez me duele a muerte. Entonces con estas manos, la joyería el tío ni te atiende. Te hago usted el favor de irse para afuera. Este no es sitio para ti. Me cago en nieve, te pongo un puñado de billetes encima del mostrador, verás tú si es para mí o no es para mí. Os dejo, que nos vamos a comprar desparasitante, preparar los campanillos, preparar los GPS para mañana. Y subir la vaquería arriba y todas esas historias. Tengo que ir a traerle a la mujer, me ha dicho que tengo que traerle 2 dupers de estiércol para echarle todo estiércol. Está todo nacido más bien que nada. Tengo que ararle el huerto ese de ahí abajo, arárselo todo, pero quiero atar la burra que coma la hierba. Prepararle el huerto, desbrozarle toda la finca, plantarle un montón de árboles. Vallar, tengo que preparar la otra finca, tengo que vallar aquella finca de allá arriba que compré. Madre mía. Tengo trabajo hasta después de muerto y tendré que salir de la tumba todos los días a trabajar y no termino. Ahora por los crotales que tengo que ir y traer camperina que no tengo. Eso vamos.